Muy buenas tardes. Ahí estamos nuevamente grabando para mostrar el planteo del ejercicio 1.1, costo de incorporación de un bien de uso al activo. Dice que se decidió la construcción de un inmueble donde va a funcionar la fábrica de la empresa. Con ese fin se realizaron las erogaciones siguientes durante el mes de enero. Hay un precio de compra del terreno que dice 15.000, pongamos 15.000 unidades monetarias. Impuesto inmobiliario, gastos de escrituración y bueno, y una serie de erogaciones. Yo lo que los invito es a decir a través del chat o a viva voz qué tratamiento contable le darían a cada uno de estos conceptos y en todo caso sobre algunos vamos a indagar por qué. Precio de compra del terreno, 15.000. ¿Lo sumarían al costo de incorporación, sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, Es un costo necesario. sí, yo solamente les digo que cuando les hagan esta pregunta, no se queden tan seguros de decir la respuesta prácticamente obvia, que es que sí. Porque una cuestión que tendríamos que indagar es si este precio de compra del terreno es de contado, ¿sí? No es un tema menor, porque nosotros en el marco de las normas contables profesionales NONIF no tenemos permitida la incorporación de costos financieros como parte del costo de compra de un activo. Solo estamos habilitados para hacerlo y con ciertas restricciones relativamente importantes en cuanto a los bienes de uso de construcción prolongada en el tiempo, ¿sí? Y puntualmente para costos financieros que tienen que ver con préstamos directos, ¿sí? Alguna forma de asignación de costos indirectos financieros, pero después tenemos que incorporar siempre tomando el concepto de costo de contado, ¿sí? Entonces, más allá que es obvio que sí, que esto se tiene que sumar, yo les digo que este precio de compra hay que indagar siempre a ver si es de contado o financiado, así como todos los demás costos, ¿sí? Bueno, recuerden que estamos en un año que es el 14 y el impuesto inmobiliario del terreno de los 2 años anteriores, durante los cuales nosotros no teníamos la titularidad de dominio y tampoco la posesión, lo hemos tenido que pagar y son 150 unidades monetarias. ¿Qué dicen ustedes? Se suma, profe, porque es necesario que estén pagos los impuestos de años anteriores para poder adquirirlo, ¿no? Claro, y estaríamos diciendo, estaríamos asumiendo un costo que en verdad debió afrontar el titular de dominio anterior, pero como necesario para poder efectuar la transmisión de dominio, ¿no? De la titularidad de dominio. Entonces, bueno, lo sumamos. Los gastos de escrituración, 300 unidades monetarias. Sí, eso también. Bueno, lo mismo que el sellado de la escritura, son Sí. el instrumento necesario para perfeccionar la titularidad, el cambio de titularidad de dominio, y los sellados resulta ser un impuesto vinculado a ese acto, de manera que son inevitables. Y no solamente inevitables, sino también necesarios para poder lograr el cometido, que es el cambio de titularidad. Los gastos de demolición del edificio preexistente, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo suman o no lo suman? 80 unidades monetarias. Profe, Sí. ¿puede ser que los gastos se sumaban y se restaba en la venta de los Bueno, escombros y eso? claro, porque el valor obtenido por la venta del material de demolición resulta una suerte de recupero del costo incurrido.
por la Claro, sí. demolición. Entonces podemos sumar, debemos sumar los gastos de demolición y restar el valor obtenido por la venta del material de demolición. La construcción de la cerca y de la vereda perimetral, Sí. ¿qué hacemos? ¿Lo No, no sumamos? son ¿Eh? No, porque no son necesarios. Pero yo creo que en toda construcción les hacen la construcción de la cerca, la vereda, para que tenga la, ¿cómo se dice? Profe, yo creo que si es algo reglamentario que hay que hacer, sí entraría dentro del costo. Y si Pero no si es fuera- algo de decisión de la empresa, Bueno, pero digamos, por un lado puede estar el supuesto de que exista una legislación que obligue construir la cerca y la vereda perimetral, que normalmente en todas las ciudades del país existe. Pero más allá de eso, supónganse que no existiera tal obligación legal. Indefectiblemente de eso, construir la cerca y la vereda perimetral y resulta ser una erogación que podemos sumarla al valor del activo si es que lo estamos haciendo en el mismo acto de incorporación. Para mí sí, porque quedaría de forma completa el edificio o el bien que estoy comprando. Bueno, entonces quiere decir que lo sumarían. Entonces se trate de digamos, una erogación necesaria por una cuestión legal, una obligación legal, o porque así se entiende que debería estar el activo, ¿no? Debería quedar ese activo en condiciones de ser utilizado. Bueno, son erogaciones que se supone van a permitir que el bien pueda cumplir con su objetivo, ¿no? Fíjense que en este predio va a funcionar la fábrica de la empresa. Indudablemente la cerca y la vereda perimetral van a ser parte importante de la presentación de ese edificio. Ahora, el impuesto inmobiliario del año en el que estamos comprando, ¿qué tratamiento contable le darían? Eso es Ninguno, profe. Esos no, esa erogación no. porque es un gasto para la empresa. Claro. Puede ser, profe, que como es en el año que nosotros lo estamos adquiriendo, todavía no lo tengamos que pagar. Bueno, en este caso es una erogación que se nos informa fue realizada. Estamos hablando de enero de 2014. Sin embargo, es el impuesto inmobiliario que corresponde a todo el ejercicio 2014. Lo importante acá es saber que no integra el valor de incorporación del bien de uso al activo, pero lo que sí representa este impuesto inmobiliario, excepto en una doceavas partes, hay 11 doceavas partes que efectivamente sí corresponde activarlo porque se trata de un impuesto pagado por adelantado que va a devengarse por el mero transcurso del tiempo, de manera que en definitiva puede estar figurando en el activo y seguramente vamos a coincidir que debe estar activado 11 doceavas partes, ¿sí? Una doceavas partes imputado a resultados, 11 doceavas partes imputado al activo, pero en otro lugar del capítulo que no sea bienes de uso, sino como otros créditos, impuesto inmobiliario pagado por adelantado, ¿sí?
¿Por qué no se considera parte del valor del activo? Bueno, porque este impuesto, en verdad, es un impuesto municipal que se paga por el imperio de una ordenanza municipal que obliga a todos los frentistas, en función de las características del inmueble, a hacer un aporte que no tiene una contraprestación identificada, ¿sí? No es como una tasa por un pavimento, ¿no? Que uno ya está identificando que hay una contraprestación puntual por parte del Estado. Este es un impuesto, es decir, un gravamen que justamente está alcanzando a la propiedad y que no es un costo necesario para adquirir, sino que se convierte en un costo necesario para cumplir la ley, en tanto uno ostente el carácter de propietario de un inmueble dentro de ese ejido urbano, ¿sí? Y esta erogación en cumplimiento de una ley no puede ser imputada al valor del activo. Tal vez pueda ser considerado un costo indirecto de algún proceso de fabricación o prestación de servicios. Habrá que analizarlo, pero de momento, a los efectos del objeto de nuestra tarea actualmente, que es definir el valor de ingreso al activo de este inmueble, claramente no forma parte de su costo, ¿sí? No es un costo necesario para adquirir el inmueble. Es sí una erogación necesaria de afrontar para sostener, para cumplir con una ley, en tanto nosotros seamos los titulares de dominio del inmueble. Entonces, el costo de incorporación al activo del terreno, y dice de los inmuebles por accesión. ¿Cuáles serían los inmuebles por accesión? Porque a veces pueden ustedes encontrar algo dentro del planteo que tal vez no sé si lo entienden o no lo entienden. ¿A qué nos referimos con los inmuebles por accesión? Profe, lo está subrayando ahí, lo está ¡Ay, se marcando. me olvidó! ¡Claro! No, está con todas las luces, como siempre. Es un inmueble, en este caso se lo llama por accesión física. Esta Claro. cerca y la vereda perimetral quedan de algún modo adheridas al inmueble, fundidas con él, ¿sí? Y forma parte ya del inmueble desde el momento de su construcción, de manera que forma parte del valor del activo. Entonces, ¿cuál es el valor del activo total? No sé si lo sumaron. 15.700, profe, creo. No, a mí no me da eso. Profe, Sí, supongamos que tienen que pagar también eso que se paga para poder hacer la salida de vehículos o pintar el cordón amarillo. ¿Eso también sería tipo un inmueble por accesión? perdón, ¿O alguna inmueble no, pero algún tipo de costo? lo que me pasó es que se cortó en el medio. Yo no escuché, no sé si soy yo o no. ¿Me escucha, profe? Ay, no sé si... ¿Ustedes me escuchan a mí bien? Ahora sí, profe. Sí, Ajá, ahora sí. Bueno, realmente no sé quién me hablaba, me parece que Lucrecia, pero no estoy muy seguro. Sí, profe, ¿se escucha? Ahora escucho perfecto. Decime, Lucrecia, por favor, que no te Yo entendí. preguntaba, viste que a veces hay locales comerciales o edificios que tienen que pagar por pintar su parte del cordón en amarillo o por poner el prohibido estacionar y la salida vehicular. ¿Eso también entraría?
No, bueno, pero esos son, si bien es en cumplimiento de una ordenanza, no se trata de erogaciones significativas. Y además, después de todo, su vida útil es relativamente corta, ¿sí? No justifica que esos costos se activen. Realmente no justifica. Ah, ¿Mm? bueno, está bien, gracias. Sé que no es lo mismo que la cerca o la vereda perimetral. Realmente esas son, sí, efectivamente, algo así como mejoras que introducimos al inmueble y que de verdad incrementan su valor, definitivamente. La particularidad de este caso es que se trata de una mejora que introducimos en el inmueble concomitante con su incorporación. Fíjense que en el mismo momento en que lo estamos comprando, estamos construyendo la cerca y la vereda perimetral, ¿no? Bueno, creo que Laura dijo que daba 15.700, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, y da Pero eso, capaz nada que ver. no sé por qué no. 15.640. ¿Y por qué? A ver, 15.640. ¿De dónde sale eso? Para ser más rápido, ¿cuál es qué monto imputaríamos al resultado del periodo? Ultra fácil. 30. No, Bueno, 30 no, ¿por qué? Los 60 vendría a ser, ¿no? Claro, 60. ¿Los 60 de qué? ¿Del impuesto inmobiliario del año claro. 14? Ahora, ¿está bien el monto que dijo Laura sobre el costo de incorporación? Profe, Sí. tenía el audio apagado. 15.755, porque no era que le imputábamos un mes de costo de impuesto inmobiliario 2014. No, porque nosotros estamos comprando durante el mes de enero. Ya ese mes Ah, lo estamos pagando siendo propietarios nosotros. Esa porción, una 12ª parte de 60, lo imputamos a resultados, eventualmente. Pero listo. bueno, digamos, si yo les preguntara, ¿y cuánto se imputa a resultados de todos estos conceptos? Y bueno, serían eventualmente una 12ª parte de 60, es decir, que Sí, está bien lo que propone Norma, 5 pesos a resultado, 55 pesos lo activamos, pero como un impuesto pagado por adelantado, a medida que transcurra el tiempo se va a ir devengando a razón de 5 pesos por mes, y lo que sí tenemos es que sumar 15.150, 300, 150, 80, restarle 30 y sumarle 50. Eso da exactamente, como decía Laura, 15.700, ¿no es cierto? sí. Bien, ahí estamos de acuerdo entonces. Marcos también decía que le da 15.700, pero Ezequiel le daba 15.600. No sé por qué, Ezequiel. No, porque sumé, o sea, sumé únicamente lo que sería 15.000, 150, 300, 150 y bueno, después los gastos los resté, sumé los 30 y después le sumé los 50, pero no tuve en cuenta los 60 del impuesto inmobiliario que había que sacar en los resultados que dijo usted. Claro, tengan en cuenta que el inmobiliario del año en que compramos, todo va a terminar siendo imputado a resultados. El tema es que no todo ya resulta o se trata de un resultado devengado, ¿sí? Solo 5 de los 60 pesos. Ahora, los 80 pesos de los gastos de demolición se suman, pero se le restan los 30 pesos del valor obtenido. Eso tal vez es algo que no había hecho Ezequiel, ¿no? Claro, sí, sí, yo lo hice al revés entonces. Claro, seguramente, sí. Laura levantó la mano. Profe,
El valor obtenido por la venta del material de demolición, ¿no es un resultado? ¿No sería un resultado positivo o nada que ver? No, no. El valor obtenido por la venta de demolición lo tomaríamos como una reducción del costo, no como un resultado positivo. ¿Sí? Que es Ah, está bien. conceptualmente distinto, porque imaginen ustedes que alguien dice, bueno, compran un bien de cambio por 1.000 pesos y obtienen un descuento de 50. Y ustedes dicen, a ver, ¿cuál es el valor de incorporación del bien de cambio? ¿1.000 o 950? Una pregunta que puede ser bien una pregunta del parcial. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo definen? En función de las normas contables en vigencia. ¿Puede repetir, profe? Sí, cómo no. El asunto es, nosotros tenemos un valor de contado de compra en la mercadería de 1.000 pesos y nos hacemos acreedor por pronto pago de un descuento de 50 pesos. Entonces la pregunta es, ¿incorporamos las mercaderías por 1.000 y registramos como un resultado positivo los 50 del descuento? ¿Incorporamos las mercaderías por 950? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta serían las 150. Porque evidentemente ahí hay un componente implícito que nos están poniendo. A ver, serían, en lugar de 150, 950 normas, ¿sí? 1.000. Claro, no, sí. Ah, entonces usted supone que estos 50 Profe, deberíamos netearlo porque de algún modo el valor informado de contado encerraba un componente financiero, supone usted. Sí. ¿Qué opina el resto? Interesante el planteo de norma. Profe, entonces sería un descuento financiero el que nos, el que, el que nos aplican ahí, ¿no? Claro, este sería un descuento que como tal es por pronto pago. Entonces, en el caso hipotético quedaría por los 950 si le restamos los 50 que usted dijo, profe. Bueno, En realidad no quedaría como resultado, sino que se lo restamos. claro, nosotros en realidad, si determinásemos el costo de lo vendido por diferencia de inventario, ustedes imputarían los valores a distintas cuentas de movimiento, 1.000 pesos a compras y 50 pesos a descuento sobre compras, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, entonces Norma nos aclara una cosa muy importante, que si hay un descuento por pronto pago, es que el valor de 1.000 pesos no era un valor de contado, era un valor que de algún modo encerraba un componente financiero. Entonces nosotros decimos, bueno, valor neto de descuento es el valor por el cual tenemos que incorporar al activo, ¿no es cierto? Entonces esos 50 pesos representaban una ventaja por el hecho de haber pagado de contado. Después nos dicen, estamos analizando todas las cosas que puedan llegar a reducir de algún modo el valor de reconocimiento inicial, ¿no? Entonces, el mismo caso, mercaderías cuyo valor de contado nos informan en 1.000 y nos hacen una bonificación por volumen de 50. Todos los números son iguales. Entonces ahora les pregunto, la incorporación de estos bienes de cambio al activo serían por 1.000,
por 950, o cuál sería el valor de incorporación al activo de estas mercaderías. Si es una bonificación, se registraría por 1000 porque sí sería un resultado en ese caso. Y ustedes, y a ver qué opina el resto. ¿No era que si es una bonificación se le debe restar al costo de a la incorporación del activo? ¿Qué debería informar el costo? O sea, la incorporación de las mercaderías en este caso. Ajá. Pero si nos aplican bonificaciones, debemos restarlos. En cambio, si es un descuento, lo registramos por el pago al contado y lo reconocemos como un resultado positivo, ¿no? Claro, en el caso de la bonificación, la diferencia con respecto al descuento es que estamos partiendo efectivamente de un valor de contado, y digamos, la bonificación se produce solo por el hecho del volumen adquirido. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que siempre el costo debe ser indicador del sacrificio económico en el que hemos debido incurrir justamente para tener esas mercaderías listas para la venta. Entonces, en un caso, que es el de 1000 menos el descuento de 50, parece muy razonable lo que nos muestra Norma, en donde yo realmente tendría que mostrar el valor neto de los componentes financieros que de algún modo descubro cuando ofrezco pagar rápidamente esa cuenta. Y entonces ahí tengo un valor neto de 950. Sin embargo, vieron que ustedes tienen, cuando determinan por diferencia de inventario, usaban la cuenta compras, la cuenta bonificaciones sobre compras y devoluciones sobre compras. Ahí no tienen descuentos sobre compras. ¿Por qué? Porque el descuento, tal como nos dijo Norma, tiene que ver con un acuerdo comercial que nos ayuda a encontrar el verdadero valor de contado, ¿no? Entonces el descuento no entra en esta cuenta. Claramente el sacrificio económico en el que debo incurrir para comprar esos bienes y disponerlos para la venta es 950. Si yo no hubiese dispuesto de recursos financieros aplicables a la cancelación inmediata de esa cuenta, me estoy dando cuenta que tengo que afrontar unos costos adicionales que son de 50 pesos. Y esos 50 pesos se le imputamos a la función financiera, ¿sí? No tiene que ver con el costo del producto en sí que estoy adquiriendo. En el caso de la bonificación, yo estoy reconociendo que el valor de incorporación al activo debe mostrar su valor de contado, y su valor de contado es claramente 1000. Lo que sí tengo es que por volumen logro una reducción del costo en 50 pesos. Entonces, en el caso de la bonificación, las mercaderías las incorporo por 1000 y reconozco que obtuve una bonificación por volumen, también imputable a la función comercial, por decirlo de algún modo, en términos de compras, de 50 pesos. Pero reconozco que el valor de las mercaderías es de 1000. Ahora, cuando compramos una acción que tiene cotización, nosotros incorporamos por el valor de cotización multiplicado por la cantidad de acciones que compramos. ¿Qué hacemos? Le sumamos ¿qué cosa? Ahora refrescando un poquito inversiones transitorias. ¿Se acuerdan qué le sumamos a la cantidad de acciones multiplicado por la cotización individual? Los gastos sobre compra de las acciones. Seguro, Alexander, los costos de intermediación, porque nosotros no podemos ir al mercado de valores a comprar, sino que lo tenemos que hacer a través de un agente de bolsa, ¿sí?
¿Y qué otra cosa tendríamos que tener en cuenta al incorporar una inversión transitoria en acciones? Los dividendos. Claro, le restábamos los dividendos declarados, suponiendo en ese caso que nosotros tenemos que incorporar las acciones en las que invertimos por su valor de contado y que ese valor de contado demuestre las erogaciones en las que inevitablemente debo incurrir para disponer de esos bienes y que sean capaces de generar un beneficio futuro, que es el objetivo por el cual hago la inversión. Entonces, si formando parte del valor de cotización había un dividendo declarado que al ahora pasar a ser titular de dominio de las acciones, voy a tener derecho a cobrar, bueno, seguramente había formado parte del valor de cotización y solo lo tengo que segregar de él para mostrarlo dentro de otros créditos. Pero ¿qué pasaba si esos dividendos son declarados durante la tenencia, pero correspondiente a resultados obtenidos cuando yo no era todavía propietario de esas acciones? Ese era el caso en que se tomaba como una reducción del costo del activo que estoy comprando. Entonces, recuerden que cuando se declaraban dividendos correspondientes a resultados obtenidos antes de la compra, para nosotros, nuevos tenedores de las acciones, representaba un recupero del costo, ¿sí? Una reducción del costo. Y de alguna manera lo imputaba contablemente así. Bueno, cuando yo compro un inmueble, invierto en demoler, y los productos de demolición tienen un valor comercial, ese valor comercial de los productos de demolición los voy a trabajar como un recupero del costo. Entonces, acá se da la particularidad que todo pasa en el mes de la compra. Lo compro, hago la demolición, vendo los productos que surgen de la demolición, construyo la cerca y vereda perimetral y pago los impuestos inmobiliarios atrasados, que forman parte del costo de incorporación, costos ineludibles para poder lograr la efectiva transmisión de dominio, pago la escritura con todos los sellados y honorarios que correspondan, y además pago el impuesto inmobiliario de todo el año por transcurrir casi. Entonces, lo único que no considero acá es el impuesto inmobiliario del año, porque de aquí en más, mientras sea propietario, lo voy a ir imputando a resultados, ¿sí? Pero el valor obtenido por la venta del material de demolición es una reducción del costo, ¿sí? Bueno, una bonificación no puede ser, dice Rocío. Yo acabo de verlo, no sé en qué momento me lo preguntó. Por lo visto hace como 5 minutos, pero no lo había visto. No, ya estaba de antes de que lo expliques, Gabriel. Después hablaste vos de la bonificación. Ah, bueno. Gracias, María. La verdad que no lo había visto. Bueno, después de esto me gustaría que vayamos al punto 2, que dice tratamiento de las erogaciones, el punto 2, ejercicio 2, ¿sí? Que dice qué método de depreciación utilizaría para los siguientes bienes, justifique su elección. Para un automóvil utilizado para el traslado de mercaderías, ¿ustedes qué tipo de método de depreciación aplicarían y por qué? Creo que no sería muy una gran dificultad. Ustedes recuerdan lo que habíamos dicho ya el otro día sobre los métodos de depreciación, sobre el objetivo de la depreciación. La depreciación tiene por fin mostrar la porción del costo consumido, ¿sí? La porción que ya no reúne más las condiciones de activo, puesto que no es capaz de generar un flujo positivo de fondos hacia el futuro. Entonces, la vida útil económica de un automóvil utilizado para
el traslado de mercaderías lo podemos medir de diferentes maneras. Camila dice kilómetros recorridos, podría ser. ¿Ustedes qué dicen? Podría ser el más ajustado, porque el otro es por años de vida útil. Correcto. Entonces, tanto Norma como Nahuel coinciden con Camila en que sí, kilómetros recorridos parecería ser lo más razonable. ¿Por qué? Porque un rodado utilizado para el reparto de mercaderías va a tener un uso intensivo, se supone, ¿no? Dios lo permita, que haya muchas ventas y que haya que entregar mucho. Entonces, la verdad es que el automóvil, el fabricante habrá fijado una cantidad de kilómetros que se pueden recorrer en condiciones económicamente viables, ¿no? Que sea superavitaria la relación costo-beneficio de la utilización de ese bien. Entonces nosotros podemos fijar la vida útil económica de este rodado en kilómetros recorridos y poder tomar ese criterio de medición y asignación a costos o resultados de la porción del costo consumido, ¿sí? Por kilómetros recorridos. Un edificio utilizado para las oficinas de la empresa, ¿cuál método de depreciación recomendarían utilizar? ¿Por años de vida útil? ¿Cómo? ¿Un método lineal, profe? Claro, por años de vida útil, como dice Lucrecia, método lineal, sería razonable, puesto que a lo largo de la vida útil del inmueble, que puede ser bien larga, por cierto, el desgaste puede llegar a ser medido de un modo constante y por el mero transcurso de los años, ¿sí? Que van a ir suponiendo un desgaste natural del edificio, que por supuesto va a requerir algún mantenimiento y demás. En otros casos vamos a tener que trabajar a ver qué imputación le damos a las erogaciones destinadas a mantenimiento, a reparaciones y también a mejoras, ¿sí? Pero no deja de ser un repaso de lo que ya vieron en Contabilidad 1. Maquinaria utilizada en la producción de unidades de mercadería. ¿Qué método? ¿Podría ser por la cantidad de unidades producidas? Claro, Sí. claro, la cantidad de unidades producidas sería un método razonable, lo cual supone fijar la vida útil económica en función de la cantidad de unidades que el fabricante estima se pueden producir en condiciones económicamente viables, y luego ir tomando, así como en el caso del automóvil, a lo largo de cada cierre de ejercicio, recordar ir tomando o los kilómetros recorridos por el automóvil o la cantidad de unidades producidas con esta maquinaria, porque cuando se trata de métodos que requieren como input del proceso para determinar la porción de depreciación anual, bueno, requiere de no olvidarnos de tomar esa información, sino después se torna impracticable el cálculo de la depreciación porque el dato no lo tenemos, ¿sí? Y finalmente una cantera utilizada para la extracción de cobre. ¿Qué les parece en este caso tan particular? ¿Podría ser lineal también, profe? A ver, Lucrecia nos propone lineal. ¿Quién dice? No estoy segura igual. Bueno, Profe, sí. nosotros supuestamente acá por unos apuntes que tenía, medíamos por el desgaste, puede ser, y esto sería de agotamiento, una amortización del tipo de agotamiento extractiva. Claro, estos bienes, las canteras, son bienes que están sujetos a agotamiento. Recuerden que para fijar la vida útil económica, tenemos que ver cuál es la naturaleza del bien, cuál es la intención de la entidad y, por supuesto, las especificaciones técnicas del proceso y demás.
En este caso es un bien sujeto a agotamiento. La cantera tiene un cúmulo de minerales que puede llegar a dar y se agotan, no hay más, no es que se va regenerando de algún modo. Entonces, lo que haría falta es medir cuál es la potencialidad de cobre que esta cantera puede brindar y precisamente ir calculando el consumo del costo incurrido en función de la cantidad de material extraído, ¿no es cierto? Eso sería lo más razonable. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es revisar cuál es la cantidad de cobre extraído periodo tras periodo y referenciarlo en cuanto al total que podemos llegar a extraer de esa cantera y mostrar el monto depreciado. ¿Está bien? Bueno, esto es ultra sencillo, ¿sí? Pero bueno, me gustaría que sigamos un poquito con el caso 2. Esta empresa adquirió en el ejercicio 2 una máquina para utilizar en la producción por un valor de 5.000 pesos. Se decidió utilizar como método para el cálculo de las depreciaciones el método de línea recta, año de alta completo. Se estimó en 500 pesos el valor de rezago y la vida útil en 6 años. Usted se encuentra cerrando el ejercicio 3 y cuenta con los siguientes datos. Vida útil de la máquina medida en horas de servicio, 100.000 horas de servicio. Utilizada en el ejercicio 2, 15.000 horas y en el ejercicio 3, 12.500 horas. La vida útil de la máquina medida en unidades producidas, 70.000 unidades. Producidas en el ejercicio 2, 20.000 unidades, en el ejercicio 3, 18.000. ¿Qué pedimos? Pedimos calcular el valor de la maquinaria y la depreciación acumulada según el método de depreciación adoptado por la empresa para el ejercicio que se está cerrando y registrarlo contablemente. Calcular el valor de la depreciación acumulada y del ejercicio según los métodos horas de servicio, unidades producidas, creciente por suma de dígitos y decreciente por suma de dígitos. Y luego, ¿a qué conclusiones pueden arribar después de comparar los distintos métodos de depreciación? ¿Sí? Ese sería como el otro caso. Yo voy a abreviar porque, bueno, tenemos que ir trabajándolo juntos y les voy a mostrar los papeles de trabajo que tenemos nosotros. Tenemos un valor de la máquina de 5.000 y un valor de recupero, rezago de 500, por lo que el valor sujeto a depreciación es de 4.500, ¿sí? ¿Qué sería el valor sujeto a depreciación? El valor de incorporación al activo neto del valor de recupero rezago, es decir, el valor que va a tener esa maquinaria o ese bien de uso una vez que finalice su vida útil económica, ¿sí? Ese valor sujeto a depreciación va a ser ese costo que de algún modo voy a tener que demostrar cómo se ha ido consumiendo a lo largo de la vida útil económica, ¿sí? Si la fijamos en años y con un método, digamos, en relación a los años, bueno, como en este caso, decimos que la vida útil económica está fijada en 6 años, entonces la depreciación anual será de 750 pesos, si el valor sujeto a depreciación es de 4.500, ¿sí? En este caso nos pedía el ejercicio que registremos la depreciación del ejercicio como depreciación maquinaria, depreciación acumulada maquinaria, aunque esta imputación contable no necesariamente tiene que ser un resultado negativo, sino también puede llegar a ser o integrar el costo de elaboración del producto para el que se utiliza la maquinaria, ¿sí? Ahora, con respecto al otro bien,
que tiene, a ver, ¿cómo era el enunciado? Decía que ustedes estimaban, cerraban el ejercicio. Por hora de servicios. ¿Cómo? No, que era por hora de servicio. Claro, y cuenta con los siguientes datos, decía el enunciado. Estoy repasando el enunciado, no les cambié, pero yo cambié mi escritorio por el enunciado. Ustedes hagan lo propio si quieren, o bueno, o se los comparto y lo leemos juntos. Porque dice, vida útil de la máquina, medida en horas de servicio, 100.000 horas. Utilizada en el ejercicio 2, 15.000 y en el 3, 12.500. Y vida útil de la máquina, medida en unidades producidas, 70.000, producidas en el ejercicio 20.000, en el 2 y en el 3, 18.000. Nos pedían calcular el valor de la máquina de depreciación acumulada según el método lineal constante, que era el de línea recta, depreciando año de alta completo, como había hecho la empresa, o bien calcular el valor de la depreciación acumulada del ejercicio según los métodos de horas de servicio y unidades producidas, creciente por suma de dígitos y decreciente por suma de dígitos, ¿sí? Y bueno, y ver cuál era mejor. Ahora que refrescamos el enunciado, vamos a ir a la solución. Con el método de horas de servicio, nosotros decimos que son 100.000 horas la cantidad de horas de vida útil económicamente viables. En el primer año de depreciación, que fue el año 2, fueron 15.000 horas que se utilizó, y en el año 3, que es lo que estoy cerrando, son 562,50. Entonces la cuota de depreciación unitaria la lograríamos haciendo 4.500 sobre 100.000, ¿sí? De manera que cada hora de servicio reúne 0,045 de depreciación de la maquinaria. Perfecto. Y esto es en pesos, ¿sí? 0,045 pesos, ¿de acuerdo? Esto es, por las dudas, recuerden que acá estamos hablando de pesos, ¿sí? Bien. Método de unidades producidas. Nos habían informado que podemos producir 70.000 unidades, es decir, un costo de 0,064 pesos por unidad producida. No por hora trabajada, sino por unidad producida. En el primer año, es decir, el ejercicio 2, se habían trabajado o producido 20.000 unidades y ahora en el ejercicio 3 que estamos cerrando, 18.000. El método creciente por suma de dígitos, si tenemos 6 años de vida útil, lo que nos lleva el método es a expresar cada año de vida útil como, digamos, la expresión de cada uno de ellos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo sumamos, da 21, y si es creciente, lo que estamos haciendo es tomando 21 partes, 2 21 partes, 3 21 partes, hasta que en el año 6 tomamos 6 21 partes, siempre creciendo. Entonces el cálculo del costo consumido para determinar el monto a imputar a depreciación en cada ejercicio. Y si es decreciente, al revés, siempre con la misma suma de años dígitos, que da 21, vamos a tomar en el primer año 6 21 partes, en el segundo año de depreciación 5 21 partes, y así sucesivamente. Bueno, esto que estamos haciendo es calculando para el mismo caso una forma diferente de cálculo de la vida útil y a su vez aplicando métodos diferentes, ¿sí? Entonces,
ustedes dirán qué les parece, si aplicarían el método lineal constante, si aplicarían la determinación de las horas de servicio o de la vida útil económica en horas de servicio o en unidades producidas, o si tomarían el método creciente o decreciente por suma de dígitos, ¿sí? Aquí tenemos diferentes resultados para mostrar cuál es la porción del costo consumido en el ejercicio 3. ¿Mm? En el ejercicio 3, por lo visto, por método lineal constante imputaríamos resultados a costo de los productos 750 pesos. Por método de horas de servicio, 562,50. Por unidades producidas, 1.152. Por el método creciente, 428,57. Decreciente por 1.071,43. ¿Quién dice, me convence más este método por esto, aquello y lo otro? Para mí, profe, para mí lo más coherente sería utilizar el método de unidades producidas, porque a eso se dedica. Si Ajá. una máquina para utilizar en la producción, entonces se utiliza esa máquina para la producción. Y una vez que... Correcto. Por lo menos para mí me parece lo más acertado sería por unidades producidas. Bueno, y si es por unidades producidas, ¿no vale el método creciente, ni decreciente, ni lineal, Norma? Lo que pasa es que yo lo veo más acorde, me parece lo más acertado para depreciar a la Bien. máquina. Mi pregunta era un poquito tramposita, debo reconocerlo. ¿Y por qué? Porque en realidad el método lineal constante, que es este que nosotros inclusive calculamos primero y hasta registramos, porque se supone que ese es el método que la empresa decidió aplicar, tiene sus variantes, aunque medianamente emparentado, es decir, la vida útil se sigue midiendo en 6 años. Lo único que tal vez si tenemos, por ejemplo, un rodado que decimos, bueno, la verdad es que nosotros salimos re felices de la concesionaria y acabamos de perder el 20% de lo que invertimos. Y esa lamentable realidad, si aún diciendo que hay un desgaste, digamos, hay una vida útil que medimos en años, entendemos que el primer año deberíamos imputar a resultados un mayor desgaste que en el último año, ¿sí? Porque, bueno, medianamente puede llegar a mostrar el verdadero consumo de la erogación. Ahora, si tal vez nosotros estamos trabajando con un elemento, una maquinaria en donde la tecnología tiene una participación muy importante, nosotros podemos decir que en el primer tiempo no es posible que surja, no es poco factible que surja una superación tecnológica muy importante que genera una obsolescencia tecnológica, de tal modo que aún midiendo la vida útil en años, entendemos que el método creciente pueda llegar a ser más razonable para la asignación o la atribución a costos de los costos consumidos, justamente por esta razón. A medida que vamos llegando al fin de la vida útil económica, seguramente la pérdida o digamos el consumo de ese costo es mayor, puesto que está como muy presente la obsolescencia tecnológica y tal vez este método creciente pueda llegar a mostrar mejor ese consumo del activo. Después están las horas de servicio, pero como bien nos dijo Norma,
es una máquina que utilizamos para la producción. Nos recordó nomás lo que dice el enunciado, no es que tenemos que inventar mucho. Entonces, claro, ella dice, y si era una maquinaria que, como dice el enunciado, se utiliza en la producción, bueno, pues fijemos la vida útil en unidades producidas. Y entonces la mejor imputación a resultados de lo que es la cuota de depreciación para el ejercicio 3 sería 1.152 pesos, ¿sí? Y es mejor que la de las horas de servicio. Y sí, porque hay que ver cuál es la eficiencia de la cantidad de horas de servicio que estuvo trabajando la máquina. Probablemente estuvo trabajando muchas horas de servicio en el año anterior, algunas horas de servicio menos este año, pero en el año anterior se produjeron 20.000 unidades y en este año se produjeron 18.000. En términos de producción fue relativamente parejo, en términos de horas de servicio, muy notoriamente estuvo trabajando más horas de servicio el año primero y tal vez hasta imputable a un desconocimiento nuestro de cómo se utilizan las maquinarias, en fin, cómo es el proceso productivo. Pero parece que el método de unidades producidas sería como el más razonable para medir el consumo del costo incurrido al comprar la maquinaria, ¿sí? Bueno, esto es un poquito la revisión de este planteo, ¿sí? Vamos al siguiente planteo, que es el 3, que es muy, muy sencillo, y por eso me interesaba que ya lo dejemos visto. Clasifique las depreciaciones que a continuación se presentan según la naturaleza del gasto, teniendo en cuenta el destino de los bienes sujetos a ellas, marcando con una cruz, ¿sí?, donde corresponda, y tengan en cuenta que se trata de una empresa dedicada a fabricación y venta de muebles. Entonces, la depreciación de equipos de computación del área de ventas, ¿a dónde lo imputarían? ¿Gastos de comercialización, profe? Claro, ni más ni menos que a gastos de comercialización. Rodado propiedad del CEO de la empresa, digámoslo en español. En ninguno. Claro, en ninguno. Esto es algo, no se trata de un bien de la firma. Entonces, si no es un bien de la firma, no va a aparecer en el cuadro de imputación de resultados. El inmueble para uso de oficinas administrativas y de venta al público. Sería gasto de administración y de comercialización. Correcto, sería como un mix entre ambos, habría que ver cuál es el peso, de qué manera distribuirlo, pero serían de administración y de comercialización. ¿Y el camión para traslado de muebles? Para comercialización. ¿Todo para comercialización? ¿Y el costo de producción? Bueno, en realidad habría que ver si el camión para el traslado de muebles, se habla del camión que traslada el producto terminado hacia el destino, digamos, habría que ver si no deberíamos imputar una porción al costo de producción, porque la producción, el proceso productivo podría llegar a entenderse culminado cuando el bien está en condiciones de ser vendido, ¿sí? Y eso tal vez supone el traslado del mueble de la planta de producción al local comercial. Si eso fuera así, habría que imputar una porción a costo de producción, pero indudablemente ese camión también se utiliza para la comercialización, es decir, para cumplir con el compromiso con el cliente de entregarle el producto. Entonces también es muy probable que debamos imputar una porción a gastos de comercialización.
No es que le esté buscando la quinta pata al gato, pero piensen que esto es razonable, ¿no es cierto?, en un proceso de producción. Las cosas no están completamente individualizables y, digamos, separadas del resto. Hay zonas grises. Herramientas empleadas en la fabricación de muebles. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Eso sí, costo de producción. Claro, eso sí es costo de producción. Máquinas para cortado de madera. También. También. Escritorios y sillas de también costo de producción, ¿cierto? Por la duda que ganamos para todo. Escritorios y sillas de la gerencia de recursos humanos. Gasto de administración. Ni más ni menos, ¿sí? Gastos de administración. Bueno. Y ahora yo los invito a que vayamos a ver el caso último, que es el de el 8, adquisición de bienes de uso en el exterior. ¿Hasta acá tienen algún inconveniente? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno. Como verán, bienes de uso es un rubro muy sencillo, muy importante, por supuesto, y que de alguna manera, para algunos, tiende a desaparecer esto de tener los bienes adquiridos y demás en estas mismísimas condiciones en que estamos revisándolas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nueva tendencia es a inmovilizar la menor cantidad de capital posible. Entonces, lo más razonable sería que nosotros celebremos con el dueño de algún rodado, con el dueño de algún inmueble, con el dueño de alguna maquinaria, en fin, inclusive de equipos de computación que puedan ser importantes aún dentro del proceso productivo o de prestación de servicios, que celebremos un contrato de arrendamiento, de manera que nosotros no tengamos que aplicar un conjunto muy importante de recursos, inmovilizándolos, ¿sí? Y adquiriendo la titularidad de dominio cuando muy probablemente eso no haga falta. Entonces la nueva tendencia en verdad es a que se incorporen bienes al patrimonio bajo la forma de un arrendamiento, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía muy posiblemente, porque así lo detallan las bibliografías más, digamos, la bibliografía disponible básicamente, como bajo la forma de un arrendamiento financiero, en donde se transmite el derecho al uso del bien y controlar todos los beneficios que pueda generar la utilización del bien, tal como si fueran propietarios de él, y tal vez ejercer una opción de compra al fin de la vida útil económica casi, y por un monto completamente inferior, notoriamente inferior a su valor de plaza, con el objetivo siempre de renovarlo, ¿no? De renovar ese contrato de arrendamiento por otro bien que lo sustituya tecnológicamente y que nos permita ayornar nuestro proceso de producción. Entonces es muy poco probable que tengan necesariamente que registrar la incorporación tal como aquí se les plantea, sino que presten mucha atención de aquí hasta el fin de su carrera y por supuesto después que se reciban, a lo que son las registraciones de métodos, las registraciones, perdón, de contratos de arrendamiento, ¿sí? Porque es lo más factible, tanto la incorporación de rodados, que es lo más común hoy en día, como del propio conjunto de hasta muebles y útiles, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con la adquisición de bienes en el exterior, que tenía esa particularidad de tener que
al medir el costo inicial, convertirlo en función de si tengo o no tengo la moneda extranjera que voy a aplicar para la compra y según en qué modelo esté trabajando, ¿sí? Si estuviera trabajando en un modelo tradicional, la moneda extranjera que aplique al pago del bien que voy a incorporar, simplemente lo permuto y tomo eso como costo de la moneda extranjera que voy a aplicar a la compra del bien en el exterior. O bien, si no dispongo de la moneda, bueno, voy a tener que recurrir a averiguar en función del tipo de cambio vendedor cuántos recursos locales o cuántas unidades de moneda de cuenta voy a tener que aplicar para comprar esas unidades de moneda extranjera y cancelar la obligación con el proveedor del exterior. Y eso en términos de incorporación al activo. Y puede darse además la particularidad de tener conceptos o erogaciones activables expresadas en distintas monedas. Tal vez tenga alguna porción de los costos activables expresado en pesos, otros expresados en dólares y otros expresados en euros, y eso nos hace manejar distintas variables. Ahora, cuando queremos medirlo posteriormente al reconocimiento inicial, la particularidad, recuerdan cuál era en un modelo a valores corrientes. Nosotros, por un lado, teníamos la característica de que podría haberse modificado el tipo de cambio, ¿sí? Podría haberse modificado la cotización de las unidades de moneda extranjera, mas no necesariamente el valor, el precio específico del bien, ¿no es cierto? Entonces, si piensan en esto, ustedes pueden explicar la razón por la que un valor al cierre puede ser distinto del valor de libros solo por el cambio, la modificación en el tipo de cambio. También se puede dar que el tipo de cambio permanezca estable y que sí se modifique el precio específico del bien, que de repente pase de valer $100.000 a costar 108.000 o a costar 91.000, ¿sí? Perfecto. Ahí tenemos una variación en el precio específico. Y la cosa se nos hacía más compleja si es que se modificaba el precio específico, pero también el tipo de cambio. Y ahí es donde teníamos que reconocer, originalmente, en un primer paso, la diferencia entre el valor corriente o el valor al cierre y el valor de libros. Y una vez que determinábamos esa cuantía, que distinguía el valor de libros del valor corriente, teníamos que explicarnos el por qué había cambiado en esa cuantía el valor de libros. Una porción la explicábamos por como resultado por tenencia, por diferencia de cotización, y otra porción la explicábamos por la evolución en el precio específico del bien, ¿sí? Como un resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Y esto por qué era importante? Para distinguir los resultados y ver si lo que nos pasó tiene que ver con una apreciación o una desvalorización del bien, o bien por una modificación en el tipo de cambio, que es por supuesto una variable no controlable por nosotros. Tampoco es relativamente controlable el precio específico, reconozcamos esto también, pero lo cierto es que todas estas cosas de algún modo en un plan de negocio se pueden prever. Y todas ellas en realidad de algún modo tienen que ver con lo que reconocemos como resultado por tenencia. Durante la tenencia del bien se modificó o hubo modificaciones en el mercado cambiario que repercutió en nuestro patrimonio y hubo modificaciones en el precio específico porque en el mercado del momento cero el precio específico era 1 y en el mercado de cierre el precio específico se modificó, aumentó, disminuyó, lo que sea. Bueno,
Este era un poco el objetivo de algo que yo les había ampliado un poquito para que no piensen que es solamente cuando compramos en el exterior. Yo les había puesto que esto tenemos que hacerlo toda vez que compremos algún bien en moneda extranjera, en definitiva, ¿sí? Y que debamos recomprarlo del mismo modo, en moneda extranjera, ¿sí? La siguiente y última particularidad que tiene la compra de bienes en el exterior es que muy probablemente voy a tener algunas erogaciones muy propias de lo que es el comercio internacional. Voy a tener que abrir una carta, digamos, voy a tener que abrir una carta de crédito, les decía, o abrir o generar alguna forma de hacerle llegar los fondos al proveedor del exterior. Probablemente necesite trabajar con un agente de aduanas porque yo no voy a poder operar en forma personal en esos ámbitos. Lo voy a tener que hacer a través de un agente que por supuesto va a cobrar su comisión como intermediario. Voy a necesitar tal vez contactar a algún intermediario en el país de origen de las mercaderías o de los bienes que esté comprando. Entonces, ahí voy a tener algunos costos que son como muy claramente identificables por esta condición de estar comprando en otro país, que no es el que residimos. Bueno, y la otra cuestión interesante que cada vez que compramos tenemos que tener bien en claro es la condición pactada con el proveedor para definir el momento de la entrega o tradición, que es si pactamos cláusula FOB o cláusula SIF, ya sea que lo compre en el país o lo compre en el exterior, no importa ya. Esto es una característica muy importante a tener en cuenta porque en el proceso de activación de costos yo voy a poder definir en base a esta cláusula convenida cuál es el momento en el que efectivamente se produce la entrega o tradición, ¿sí? Y ese es un momento fundacional en términos de activación de costos. Una vez que yo dispongo de ese bien, tengo que ver qué otra erogación debería hacer para que ese bien ya quede en condiciones de ser vendido o de ser utilizado. A veces en términos de bienes de cambio tengo que hacer algún traslado, tengo que hacer incurrir en algún costo de ubicación del producto y tal vez de control de calidad, que me lo pida nuestra propia política de comercialización, y entonces lo considero un costo activable. O bien, en el caso de un bien de uso, la localización de ese bien, el montaje, la puesta a punto, y también puede ser el control de calidad de funcionamiento de la maquinaria o de lo que esté instalando para poder, de algún modo, definir el fin del proceso de activación de costos, ¿sí? En el caso de los bienes de cambio, yo encuentro, digamos, no encuentro ninguna cuestión posterior que amerite sumarle un costo. Tal vez pueda haber alguna cuestión que me pueda llegar a meritar un recupero de costos, tal por caso algún acuerdo comercial excepcional que de algún modo me permita pensar en una bonificación adicional, con lo que se puedan beneficiar unidades ya incorporadas, en fin. Y si no, en el caso de un bien de uso, lo que puede pasar después de la compra es que yo introduzca en él alguna mejora que amplíe su vida útil, que amplíe o mejore el rendimiento de ese bien, y reduzca costos, ¿sí? Y que en consecuencia lo considero una erogación activable. Pero digamos que, volviendo a centrarme, y me fui un poco,
en lo que es la compra de un bien en el exterior, tenemos como dos momentos interesantes. Por un lado la compra, porque aparecen algunas cosas muy puntuales, y por otro lado la medición posterior, porque en términos de reingreso al patrimonio voy a tener que recalcular costos, muchos de los cuales están expresados en otra moneda, y respecto de esa moneda se puede dar un cambio, una modificación en el tipo de cambio, y a su vez alguna modificación en el precio específico. El día 5 del 9 de este año 13 se adquirió un equipo de aire acondicionado para instalar en las oficinas de la empresa. El mismo dice que fue comprado en España directamente a la empresa fabricante. El costo de este equipo de aire acondicionado fue de 5.000 euros. El tipo de cambio a esa fecha era 6,20 comprador, 6,35 vendedor. Se pactó el envío mediante cláusula CIF, quiere decir con el costo y el seguro a cargo del proveedor del exterior, ¿sí? El bien llegó al puerto el día 18 de noviembre, momento en el cual la empresa debió abonar una cuota por el ingreso en pesos correspondiente al 15% del valor del bien en euros, más el IVA del 21%. Esto en un parcial no lo van a tener, porque sinceramente no me interesa, ¿sí? Esto no lo van a tener. Todavía no saben bien lo que es el IVA, escuchan, ven, por supuesto pueden tener una noción. En algún momento les conté rápidamente cómo funcionaba esto, pero bueno, esto en un parcial no lo van a tener, ¿sí? El tipo de cambio a esa fecha era de 6,40 tipo comprador, 6,56 tipo vendedor. Ese día se abonó el valor del equipo mediante transferencia bancaria contra este banco que se llama Del Río. Los gastos de traslado hasta la fecha fueron de 500 pesos, a los cuales debió incluirse 50 por una multa por exceso de velocidad. Los gastos de instalación de 2.500, incluyendo gastos de mano de obra del personal de la empresa de 750, y los gastos abonados con un cheque al día. El mismo quedó instalado, es decir, el equipo de aire acondicionado quedó instalado el día 21 de noviembre y comenzó a utilizarse el 15 de diciembre de ese mismo año. La empresa decidió aplicar el método creciente por suma de dígitos con una vida útil estimada de 3 años. El cierre del ejercicio se produjo el 30 de noviembre. ¿Qué nos piden? Determinemos el valor de ingreso del equipo, consideremos que la empresa no tiene euros para abonar la compra y registremos contablemente todas las erogaciones. Entonces, fijémonos que el 5 de septiembre lo compramos. Para eso, fijamos que el costo era de 5.000 euros, tipo de cambio 6.20, 6.35, comprador y vendedor respectivamente, cláusula CIF, muy importante. Llegó al puerto el 18 de noviembre. En ese momento pagamos el 15% del valor en euros al momento de la nacionalización de la maquinaria o del equipo, mejor dicho, más el IVA, que el tipo de cambio a esa fecha era el que aquí se fija, y después hay gastos de traslado y demás que los vamos a ir refrescando a medida que analicemos la solución. ¿Alguno de ustedes tiene la solución planteada? ¿No? ¿No? ¿Ninguno, ninguno? Bueno, acá les voy a compartir la nuestra, simplemente para que la vayamos trabajando juntos, ¿sí? Una cosa que surgía de esta solución es que, y que no la cambié a propósito porque me pareció que podía llegar a ser interesante, es que en algunos casos les podemos dar a aquel que hace las cosas de memoria, ¿vieron? Que siempre hay quien resuelve un poco de memoria. ¿Qué hacemos habitualmente?
ofrecemos como dato primero el tipo comprador y después el tipo vendedor. Bueno, si cambiásemos ese orden, ustedes no se olviden de lo importante, que era que el tipo vendedor es el que muestra el costo de adquisición de una unidad de moneda extranjera y es normalmente el más alto, ¿sí? El tipo comprador, como está puesto del lado de la entidad cambiaria, es el valor al cual nos comprarían una unidad de moneda extranjera. El tipo vendedor, el costo por el cual nos venderían una unidad de moneda extranjera. Cuando nosotros tenemos moneda extranjera, la entidad cambiaria nos entrega la cantidad de pesos en función del tipo comprador, y cuando nosotros queremos ir con moneda de cuenta a comprar moneda extranjera, cada unidad de moneda extranjera nos la vende al tipo de cambio vendedor. Esto que ya creo que lo expliqué 43 veces, nunca es mucho para revisar un poquito esto que no sé por qué razón siempre genera un poco de duda, ¿sí? Pero miren, el 5 de septiembre compramos estas mercaderías asumiendo una deuda con el proveedor del exterior de $5.000, que como no teníamos los dólares en nuestro poder, bueno, pues vamos a tener que salir a comprarlos. Entonces, lo que hacemos es, multiplicamos los $5.000 por 6,35, que es el tipo de cambio. Euros, Gabriel. Euros. Son Sí. euros. Sí, tenés razón, María, gracias. Son euros, sí. Entonces, decíamos que esos 5.000 euros los multiplicamos por 6,35, que es el tipo de cambio vendedor, y obtenemos en pesos el costo necesario para comprar esas unidades de euros de moneda extranjera necesarios para pagarle al proveedor del exterior. Entonces, de momento, el día 5 de septiembre, ese equipo de aire acondicionado está claramente en tránsito. Entonces lo mostramos a través de una cuenta que se llama Bienes de Uso adquiridos en el exterior en tránsito, que en este caso, si se tratara del único bien que compramos en el exterior, bueno, no habría que aclarar, sino tendríamos que decir, el equipo de aire acondicionado adquirido en el exterior en tránsito, ¿sí? A proveedores del exterior. Como el 18 de noviembre ingresa aduana, lo que hicimos en ese momento es abonamos el 15% de derechos de importación, no importa exactamente cuál es la razón, pero nos aclara el enunciado que es un 15% del valor del bien facturado por el proveedor del exterior en 5.000 euros. El 15% sería 15% de 5.000, y lo multiplicamos por el tipo de cambio vendedor, de vuelta, porque es el valor al cual nos cobraría el Estado esa tasa de derechos de importación. Eso daría 4.920, ¿sí? La verdad es que en ese momento, dice el enunciado, permítanme que yo ahora me fui a ver el enunciado, dice que en ese momento pagamos el IVA también, ¿no? Ahí dice que también pagamos el IVA. Yo les dije, bueno, olvídense del tema, ¿sí? Pagamos el IVA, sí. Eventualmente, si hubiéramos pagado el IVA, acá podríamos incorporar esperen que acá inserto una fila. Podríamos decir que, bueno, tuvimos que pagar el IVA, entonces aquí anotaríamos IVA, crédito fiscal, ¿sí? Como una cuenta patrimonial del rubro otros créditos, ¿sí? Pues un crédito impositivo. Nosotros cada vez que compramos pagaremos el IVA y ese IVA lo acumularemos dentro de los créditos y cada vez que vendemos
vendemos por un determinado monto más IVA, y ese IVA formará parte de una cuenta patrimonial del pasivo que se llama IVA débito fiscal. Y una vez al mes nos sentamos y decimos, bueno, todo el crédito fiscal acumulado por las compras a lo largo del ejercicio, del mes que está finalizado, que acaba de terminar, digamos, conforma el crédito fiscal total. Al fin de ese mismo mes decimos, bueno, ¿y cuál es el IVA correspondiente a todas las ventas? Es este otro. Y vemos si tal vez nos quede un IVA a pagar o tal vez nos quede un saldo a favor que lo trasladamos al ejercicio siguiente o al mes siguiente, ¿sí? Bueno, este IVA crédito fiscal surgiría de una cuenta que es relativamente parecida a esta, nada más que multiplicado por el 21%, ¿sí? Pero yo les dije que eso a mí no me iba a interesar, entonces eso, digamos, ni siquiera va a aparecer en el enunciado. Pero de momento podemos hacer lo que estamos haciendo, que era cumpliendo fielmente con lo que el enunciado dice, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos que sumarle el monto que también pagamos y que corresponde al IVA, ¿sí? De cualquier modo, me gustaría que no se preocupen por esto, ¿sí? No van a tener una complicación inútil como es esta del IVA, ¿sí? Gabriel, Sí, María. sí, por ahí valdría la pena aclarar que el tema del IVA se remarca siempre en estos ejercicios de compras en el exterior, por el tema de que marca el momento de la nacionalización de la mercadería, ¿no? Que en su momento vos lo explicaste la otra vez para lo que era bienes de cambio, Claro. que marcaba el punto hasta el cual podrían activarse las diferencias de cotización, en el caso que se optara por esa forma de evaluación. Por eso está marcado en estos ejercicios, no como una práctica de registro del IVA en sí, porque es un impuesto que todavía no conocen, pero sí para marcar ese momento, ¿no? Es cierto, María, lo que pasa es que esto quedó como un poco, digamos, de unas soluciones o planteos que nosotros ya los modificamos a la luz de las normas. En verdad, como activar lo debemos hacer siempre por el costo, no es posible que atendiendo al concepto de costo, podamos sumar durante el mismo proceso de activación una diferencia de cotización. Cualquier diferencia de cotización de la moneda va a tener que ser reconocida como tal en un momento posterior al reconocimiento inicial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Incorporamos al costo. Y entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que tenemos que afrontar un costo, en moneda extranjera, expresado originalmente en moneda extranjera, lo convertimos a moneda de cuenta como corresponda convertirlo. Si disponemos de la moneda extranjera, hacemos una permutación. Si esa moneda extranjera que permutamos, en verdad estamos remidiéndola porque estamos en un modelo a valores corrientes, pues esa sería una medida del costo. Pero si no, a valores de libros. Y ese es el costo. Y si después se modifica la cotización, no importaría más, ¿sí? Después si se modificara, no importaría más. Y entonces ya no nos importa demasiado saber cuál es el punto en el que se nacionalizó, excepto por el hecho de haber pactado la cláusula CIF o FOB de determinada forma, ¿sí? Porque la cláusula FOB siempre se traduce como libre a bordo del puerto de origen. ¿A qué llamamos el puerto de origen? ¿Y a qué llamamos puerto de destino? Porque esto de puerto es, digamos, no tan literal, ¿no? Entonces, el puerto de origen puede ser, no sé, un puerto de
de Europa, de África o de América determinado, un aeropuerto determinado, o puede ser la fábrica del proveedor, ¿sí? A partir de allí sabemos cuándo se nacionalizó, cuándo se transfirió o se puso a disposición las mercaderías, es decir, cuándo se efectuó la tradición, o la maquinaria, mercaderías o maquinaria, ¿sí? Si fuera así, sabemos que hay algunos conceptos que pueden estar dando vueltas en el enunciado que van a ser datos, no información, que nosotros ya no los tenemos que considerar porque el proveedor al cotizarnos las mercaderías o los bienes de uso ya lo habrá tenido en cuenta. Pero la nacionalización, es decir, el ingreso definitivo al país de las mercaderías, de los bienes de uso, ya no marca más, desde hace unos cuantos años a esta parte, un momento, un punto de inflexión para la activación de costos relacionados con las diferencias de cotización. Entonces, es como que dejó de ser un momento importante en el proceso de activación, ¿sí? La conclusión es que no vamos a activar diferencias de cotización durante el proceso de activación, ¿sí? Si después del reconocimiento inicial surgieran diferencias de cotización, como de hecho hablamos, bueno, ahí es donde se tienen que revisar y registrar. Entonces, acá lo que les aclaro es esto para que no se pongan locos a ver si esta es una cuenta patrimonial del activo otros créditos. Sí, es patrimonial del activo otros créditos, se calcula sobre qué valor, siempre sobre la factura del proveedor del exterior, ténganlo presente, es así, es verdad. Convertida a tipo de cambio vendedor, siempre, porque esa es la referencia que tomaría quien percibe eso, que no importa quién es ahora tampoco. Y bueno, yo sí sé que lo tengo que pagar. Y entonces aquí está la erogación. Ahora dice que a esa fecha se abona la deuda con el proveedor del exterior, por lo que tiene que calcularse esa deuda, que sería de 5.000 euros a 6,56, que es el tipo de cambio vendedor. Bueno, ahí por lo visto hay un resultado por tenencia, por diferencia de cotización, imputable al proveedor. Y yo le digo, esto que dice acá, tampoco se preocupen, no se preocupen por esto, ni tampoco por esto que les marco en amarillo, porque normalmente lo pueden entender, porque ustedes son inteligentes y se pueden dar cuenta que si esto fuera un crédito, el crédito hay que remedirlo y después cobrarlo, ¿sí? En este caso es una deuda, hay que remedirla y después cobrarla. Como es una deuda de moneda extranjera, bueno, pues la remiden, y el resultado por tenencia será por la diferencia entre el valor de libros y el valor en función del nuevo tipo de cambio vendedor, de los 5.000 euros que le tienen que pagar. Entonces después se lo pagan con cargo al banco. Pero la verdad es que el pasivo tampoco nos va a importar demasiado. Yo todo esto, ¿por qué se los aclaro? Porque hay, por supuesto, 30 años de parciales para atrás, y algún día les va a pasar, y a nosotros nos pasa recurrentemente, que nos dicen en el parcial del año 2004, en el parcial del año 2011, pasaba tal cosa. Y nosotros hemos ido cambiando muchas cosas desde entonces hasta acá, y hemos aprendido también a dar clases y a darnos cuenta que hay algunas cosas que no tiene sentido poner el foco ahora, cuando después nos vamos a dedicar puntualmente a ello, ¿sí? Entonces, como dentro de un tiempito ya vamos a ver pasivos ciertos y contingentes, ¿qué objeto tiene que ahora lo midan solo aplicando sus conocimientos de modelos contables, ¿sí? Después vamos a ver algunas
vericuetos típicos de lo que son los pasivos. Entonces lo dejamos para ahí. Pero bueno, acá sencillamente el enunciado dice que lo tienen que pagar y ustedes entonces lo remiden y lo pagan, ¿sí? Ahora, el 21 de noviembre, el enunciado cuenta que quedó instalado el equipo de aire acondicionado, que lo comenzó a utilizar el 15 de diciembre y que para depreciarlo utiliza el método de creciente por suma de dígitos con una vida útil estimada de 3 años. ¿De acuerdo? Esa situación hace que si la máquina quedó instalada, lo que yo debo hacer es, digamos, reimputarla a un equipo de aire acondicionado adquirido en el exterior que ya está en uso, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace todo lo que aquí se muestra? Voy a dejar de compartir el enunciado la solución para compartir el enunciado. Miren, dice que los gastos de traslado de la empresa fueron de 500 pesos, a los cuales debió incluirse 50 por una multa por exceso de velocidad, y que después se incurren gastos de instalación de 2.500 pesos, incluyendo gastos de mano de obra de personal de la empresa por 750. Y que todos los gastos fueron abonados con un cheque al día, ¿cierto? Bueno, quiere decir que nosotros tendríamos que razonablemente mostrar que hubo un momento en que el aire acondicionado quedó como un equipo en proceso de instalación, en cuyo marco se dieron todas estas erogaciones que se describen, para que un buen día el aire acondicionado quedase instalado y listo para funcionar, ¿no? Entonces, esto también es propio de un bien que requiere de todos estos pasos. Entonces, ahora sí les voy a volver a compartir la solución para que revisemos lo que aquí se anota. No nos dice el enunciado en qué momento pasó exactamente esto, pero sí nos aclara que el 21 de noviembre el equipo quedó instalado. Bien, entonces, bienes de uso adquiridos en el exterior por 36.670, que sería el resultado de la activación original de los 5.000 euros, más lo que sería la tasa de ingreso definitivo al país que tuvimos que pagar el 18 de noviembre. Eso daría 36.670, que por supuesto lo haría que saldemos la cuenta de bienes adquiridos en el exterior en tránsito. Luego, ¿qué más tenemos? De todas las erogaciones posteriores, incorporaríamos al costo del activo 3.000 pesos, pero no 50, que es la multa por exceso de velocidad, que por supuesto no representa un costo activable, y los sueldos a pagar, como se habían anotado o imputados a esa cuenta, ¿sí? Decía que incluían los 2.500 gastos de mano de obra de personal de la empresa por 750 pesos abonados ese día. Evidentemente, cuando se registraron, fueron registrados como un pasivo, ¿sí? Deben ser registrados como un pasivo porque deben pagarse, pero sin embargo como un costo activable, ¿sí? Y el resto con un cheque cargo Banco Río. Terminado el proceso de activación de costos, tenemos una suma de 39.670 pesos en el mayor de bienes adquiridos en el exterior en proceso de instalación. Ese día, 21 de noviembre, termina el proceso de activación, pues damos de alta el bien de uso adquirido en el exterior y saldamos la cuenta que hasta allí lo mostraba en proceso de instalación. Dejo de
de compartir eso para ir al enunciado. Yo les propongo una cosa, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Y esto lo podemos calcular ahora mismo. ¿Qué hubiese pasado si el equipo tuviera un costo de reposición al cierre de 5.200 euros, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos que hasta allí se han dado, ¿sí? Y suponiendo que el tipo de cambio al momento del cierre de ejercicio, que fue el 30 de noviembre, fuese el tipo vendedor 7 pesos, ¿sí? Entonces, yo les digo, con esto vamos a hacer un supuesto. Supuesto sería tipo de cambio vendedor igual a 7 pesos. Valor o, digamos, costo de reposición equipo de aire acondicionado igual a, bueno, 5.500 euros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que trabajemos este supuesto, que es lo que hace como más, o haría como más interesante el caso. Tenemos un valor original de ¿cuánto? Ustedes ayúdenme, ¿sí? Profe, Sí. ¿usted está en una ventana de Excel? Porque yo estoy viendo el enunciado. Ah, ¿están viendo el enunciado? Caramba, bueno. Entonces, yo pensaba que lo estaba haciendo con ustedes, perdón. Vamos a dejar de compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, bien. Gracias. Gracias, Leandro, muchas gracias. Les decía, el supuesto tipo de cambio vendedor 7 pesos y costo de reposición del equipo de aire acondicionado 5.500 euros. Entonces el valor original del bien es 39.670. Ese es un dato del enunciado. ¿Y el valor corriente cuál es? Suponiendo que todos los demás costos se hayan mantenido inalterables. €5.500, profe. Bueno, ustedes piensen todo lo que fuimos sumando. A los 5.000 euros le sumamos el 15% y después le sumamos 3.000 pesos. Entonces, suponiendo que todos los demás costos se mantengan inalterables, ¿cómo haríamos para determinar el valor corriente? Los 5.500 por el tipo de cambio vendedor, profe. Bueno, pero está bien. A ver, 5.500. A ver, vamos a hacer una cuenta práctica, ¿sí? 5.500 por 1.15, ¿no les parece? ¿Para qué? Para incorporar lo que es la tasa de nacionalización o de importación definitiva al país. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a todo esto, lo multiplicamos por 7, ¿no es cierto? Y le sumamos 3.000 pesos, ¿o no? Sí, por el costo de instalación. Bueno, hecho. Entonces, me gustaría que participen un poco más del chat, al menos si quieren, más allá de los que siempre participan, que siempre valoré y valoro y valoraré profundamente. Les pido a todos los demás que estén un poco más activos al chat, ¿sí?
porque es muy importante que lo vayamos resolviendo rápidamente. Nos quedan 10 minutos, ¿sí? O 12 minutos, y me gustaría dejarlo cerrado para que no se queden con esta duda, ¿sí? El valor original es el valor de libros. ¿Y el valor corriente cuál es? Yo les dije, solo cambió el costo de reposición del equipo y el tipo de cambio. Ahora, el resto de los costos se mantuvo inalterables. ¿Cuáles son los otros costos que habíamos activado? Habíamos activado, repasando, habíamos activado los 5.000 euros originales, el 15% de las tasas de importación. ¿Qué más habíamos activado? Los 3.000 pesos de costos varios, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos 5.500 euros multiplicado por 1.15. ¿Para qué? Para sumarle la tasa de importación. Y a todo eso lo multiplicamos por 7, que es el nuevo tipo de cambio vendedor. Ahora, obtenido en pesos todos esos costos activables, le sumamos los 3.000 pesos que representan los últimos costos activables. Y así llegamos a 47.275. Esta forma de hacer la cuenta, como les muestro acá, es para que ustedes apliquen lo elemental que conocen de matemáticas, seguramente muchos conocerán mucho más que esto, a resolver de un modo ligero estas cuestiones. Y bueno, tiene mucho sentido hacer 15 cuentas. Si quieren, ustedes pueden decir, bueno, costo 1. Muy bien, a ver, vamos a poner el costo 1. Es 5.500 por 7. Entonces, ahora vamos a costo 2. El costo 2 era el 0,15 por 5.500, ¿sí? Ay, se me fue. 0,15 por 5.500 por 7. Perfecto. Y el costo 3 serían los 3.000 pesos, que se mantiene inalterable. Entonces lo sumamos y da 47.275. Pero si no, podemos llegar a hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, el resultado por tenencia es igual a ¿cuánto? A 47.275 menos 39.670. 7.605. Nosotros decimos, fantástico. Al medir al cierre tenemos que mostrar eso. Pero, ¿cómo hacemos ahora para distribuir estos 7.605 en resultado por tenencia, diferencia de cotización y resultado por tenencia propiamente dicho? Eso tenemos que descubrir cómo lo hacemos. Entonces, el resultado por tenencia propiamente dicho, si quieren obtenerlo, alguno de los dos, si quieren obtenerlo por diferencia, es válido, ¿eh? Yo no me voy a ofender, porque así se trabaja. No son los Perdón, Norma. No, que serían los 500 que aumentaron. Pero claro, entonces si ustedes dicen, el propiamente dicho sería 500 por 7, eso sería el resultado por tenencia propiamente dicho. Y si quieren obtenerlo por diferencia, 7.600 menos el propiamente dicho, dicen que 4.105 se debe a la diferencia de cotización. Claro, ustedes por un lado utilizaron 6,35, en otro momento 6,56, y ahora están hablando de 7, el tipo de cambio vendedor. El impacto fue este. Resultado por tenencia, diferencia de cotización, 4.105, y resultado por tenencia propiamente dicho, 3.500. ¿Esto qué es? Que el precio
específico. Uy. El precio específico en el mercado de la compra era igual a euros 5.000. El precio específico en el momento del mercado del cierre de ejercicio era 5.500. ¿Sí? Entonces ahí se modificó en 500 pesos, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es lo que en definitiva muestra el resultado por tenencia propiamente dicho. ¿Sí? Y si quieren el resultado por tenencia por diferencia de cotización, lo obtienen por diferencia. Y es válido. Entonces, aquí, ¿qué harían? Harían esto, ¿no? Que es, una vez que lo calcularon, bienes de uso adquiridos en el exterior, 7.605. ¿Y a qué van a imputar? A resultado por tenencia, diferencia de cotización, y R por T propiamente dicho, o directamente resultado por tenencia, como quieran, ¿sí? Sería el diferencia de cotización 4.105 y 3.500 el otro, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, así es que lo registrarían, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esto es algo sencillo. Por ahí ustedes se suelen abrumar por esto de determinar las diferencias. Una forma muy sencilla es como hicimos. En 5 minutos nos dimos cuenta que el precio específico varió de 5.000 a 5.500 y que esos 500 era lo que explicaba el resultado por tenencia propiamente dicho, multiplicado por el tipo de cambio al cierre. El resto tiene que ver con la diferencia de cotización de este y los demás costos. ¿Qué puede ser que les complique un poquito? Que haya otros costos también expresados en moneda extranjera o aún en pesos que se haya modificado. Y tal vez que en el medio haya habido o que en el modelo se haya trabajado la unidad de medida también. Entonces hay que determinarlo en moneda homogénea, este resultado por tenencia. Para eso tienen los otros casos que ya practicamos, ¿sí? Pero digamos que para refrescar los conceptos elementales, que son los que solemos por ahí tomar más comúnmente, le sirve esto como una revisión, ¿sí? Era más que nada el propósito que teníamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran revisar? Siguen conectándose muy poquitos. No sé qué ¿ustedes saben qué le pasa al resto? Profe, La hoy verdad hay parcial de economía 2, por ahí puede ser parcial de eso, pero más tarde. Bueno, pero tal vez están repasando. Bueno, está bien. Bueno, ¿hay algo más que quieran revisar? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, yo tengo una pregunta del trabajo práctico 3 del ejercicio. ¿De hoy, de bienes de uso? No, sería de bienes de uso, pero el trabajo práctico 3. Ah, del trabajo práctico 3. No lo vimos hoy, Ah, bueno, no hay ningún problema. pero no sé si... Sí, la idea sería que lo vean mañana. Ah, entonces la pregunto mañana de último. Hecho. Mañana lo van a ver con Bruno, ¿sí? Bueno, Entonces, ese sería por ahí. ¿Está bien, Laura? ¿Mm? Sí, mañana le pregunto a él, gracias. Bueno, genial. Mañana van a trabajar ese caso.
Sobre lo que vimos hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta? Antes de que toque la campana. ¿No? Por mi parte. No, profe. Bueno, les agradezco la atención. Gracias a los que están presentes con video, ¿sí? Y también con la voz, que es muy importante. Y bueno, nos encontraremos mañana, el miércoles, el jueves, en esto que es un poquito nuestra recta final hacia el parcial. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta mañana. Chao, hasta pronto, gracias. Luego, profe, nos vemos. Adiós.